Isaías capítulo 40. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice tu Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Griten que se ha cumplido su condena y que ya está perdonada su culpa, pues ha recibido del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz grita: preparen el camino del Señor. Tracen en la llanura una senda para nuestro Dios. Que se eleven todos los valles y las montañas y colinas se abajen. Que los barrancos se transformen en llanuras y los cerros en planicies. Entonces se manifestará la gloria del Señor. La verán juntos todos los hombres. Lo ha dicho la boca del Señor. Una voz dice: grita. Y yo pregunto: ¿qué debo gritar? Todo mortal es como hierba, su encanto como flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, al pasar sobre ella el soplo del Señor. Ciertamente como hierba es el pueblo, se seca la hierba, se marchita la flor. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Di a las ciudades de Judá: aquí está tu Dios, aquí está el Señor que viene con poder y su brazo le asegura el dominio. Apacienta como un pastor a su rebaño y amorosamente lo reúne. Lleva en sus brazos los corderos y conduce con delicadeza a las que acaban de parir. En este relato del capítulo 40 del profeta Isaías, encontramos un anuncio de liberación y de consuelo, que siglos más tarde aparecerá en boca de Juan el Bautista, el precursor que prepara el camino del Señor. Escuchemos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo del 1 al 20. En tiempos de los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, la palabra de Dios vino sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región del Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: voz del que grita en el desierto, preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos. Todo barranco será rellenado, y toda montaña o colina será rebajada. Los caminos torcidos se enderezarán, y los desnivelados se rectificarán, y todos verán la salvación del Señor. El pueblo estaba a la expectativa, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Entonces Juan les dijo: yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene la horquilla para separar el trigo de la paja y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará con un fuego que no se apaga. Con todos estos pasajes, oráculos, mensajes del profeta Isaías, que vemos su cumplimiento en Jesús, pero de una forma asombrosa, como Isaías, un hombre visionario, un hombre adelantado, ya estaba vislumbrando la llegada y la venida del Mesías. Es por eso que al profeta Isaías también se le puede llamar el evangelista del Antiguo Testamento. En el capítulo 42 de su libro, versículo 1 y 7, encontramos el primer poema del siervo del Señor. Escuchemos lo que dice este magnífico relato. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco,
He puesto sobre él mi espíritu, para que manifieste el derecho a las naciones. No gritará, no voceará, ni voceará por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que apenas arde. Manifestará firmemente el derecho, y no se debilitará ni se cansará hasta implantarlo en la tierra. Los pueblos lejanos anhelan su enseñanza. Yo, el Señor, te llamé según mi plan salvador. Te tomé de la mano, te formé y te hice mediador del pueblo y luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar prisioneros de la cárcel y del calabozo a los que viven en tinieblas. Este primer poema del siervo del Señor nos ayuda a entender mejor la figura de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 15 y 21. Escuchemos. Jesús lo supo y se alejó de allí. Lo siguieron muchos y los sanó a todos, advirtiéndoles que no dijeran que había sido él. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien me complazco. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará el derecho a las naciones. No discutirá ni gritará. No se oirá en las plazas su voz. No romperá la caña resquebrajada ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. En él pondrán las naciones su esperanza. Escuchemos a continuación el segundo poema del siervo de Yahvé, capítulo 49, versículo 1 y siguientes. Escuchen, habitantes de las islas, atiendan, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre pronunció mi nombre. Convirtió mi boca en espada afilada, me escondió al amparo de su mano, me transformó en flecha punzante y me guardó en su aljaba. Me dijo: tú eres mi siervo, Israel, y estoy orgulloso de ti. Aunque yo pensaba en vano, me fatigué, por nada e inútilmente gasté mis fuerzas. Sin embargo, el Señor defendía mi causa. Mi Dios guardaba mi recompensa. Y ahora habla el Señor, aquel que desde el vientre me formó como siervo suyo, para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel. Tan valioso soy para el Señor, y en Dios se halla mi fuerza. Él dice: no solo eres mi siervo, para restablecer las tribus de Jacob y traer a los sobrevivientes de Israel, sino que te convierto en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último rincón de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor y el Santo de Israel, al que es despreciado y aborrecido por las naciones, al esclavo de los poderosos. Te verán los reyes y se pondrán de pie, los príncipes y se postrarán, porque el Señor es fiel, porque te ha elegido, el Santo de Israel. En el capítulo 50 del libro de Isaías encontramos el tercer poema del siervo del Señor. El Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que sepa sostener con mi palabra alcanzado. Cada mañana me despierta el oído, para que escuche como los discípulos.
El Señor me ha abierto el oído, y yo no me he resistido, ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que tiraban mi barba. No oculté la cara ante los insultos y los salivazos. El Señor me ayuda. Por eso soportaba las ofensas. Por eso endurecí mi cara, como una piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién me denunciará? Compadezcamos juntos. ¿Quién me va a acusar? Que venga a decírmelo. Sepan que el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? A todos los carcome la polilla y se gastan igual que un vestido. Cuarto poema del siervo de Yahvé, capítulo 52, versículo 13 y siguientes. Mi siervo tendrá éxito, crecerá y llegará muy alto. Lo mismo que muchos se horrorizaban al verlo, porque estaba tan desfigurado, que no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchas naciones. Los reyes se quedarán sin palabras al ver algo que nunca les habían contado y comprender algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se manifestó el poder del Señor? Creció ante el Señor como un retoño, como raíz en tierra árida. No tenía gracia ni belleza para que no nos fijáramos en él, tampoco aspecto atractivo para que lo admiráramos. Fue despreciado y rechazado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento. Como alguien a quien no se quiere mirar, lo despreciamos y lo estimamos en nada. Sin embargo, Él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores, tal como se nos narra en el capítulo 8, versículo 16 del Evangelio de Mateo. Al atardecer, le trajeron muchos endemoniados, expulsó a los espíritus con su palabra y los sanó a todos los enfermos. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban y nuestras culpas las que lo trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien, y con sus heridas nos sanó. Hemos sido sanados por sus llagas. Andábamos todos errantes como ovejas, cada uno por su camino, y el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas. Cuando era maltratado, él se sometía y no abría su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría su boca. Sin defensa ni juicio se lo llevaron. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron con los malhechores, lo sepultaron con los malvados,
aunque él no cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo con sufrimientos. Y si él entrega su vida como expiación, verá su descendencia, tendrá larga vida, y por medio de él prosperarán los planes del Señor. Después de una vida de amarguras, verá la luz, comprenderá su destino. Mi siervo, el justo, traerá a muchos la salvación, cargando con las culpas de ellos. Por eso le daré un puesto de honor entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, por haberse entregado a la muerte y haber compartido la suerte de los pecadores. Pues él cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. En el Nuevo Testamento, el tercer y cuarto poema del siervo de Yahvé contribuyen de una forma decisiva para que nosotros podamos comprender y entender mejor la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el siervo de Dios. Pero todos estos mensajes, o también llamados oráculos mesiánicos, del libro del profeta Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento, los acontecimientos en la vida de Jesús, el Mesías prometido, no sucedieron por haber sido escrito antes como ya determinados, sino que fueron consignados porque iban a suceder. Los mensajes mesiánicos del profeta Isaías no hacen sino descubrir de antemano el misterio del plan divino. Así aviva en la esperanza y el deseo de la venida de Jesús el Mesías. El profeta trasciende el tiempo y comienza a develar el misterio divino referente a la venida del Mesías. Las profecías mesiánicas se encargarán de ir delineando con rasgos más vivos y precisos la persona y la obra de Jesucristo el Mesías, urgiendo al mismo tiempo la necesidad de prepararle el camino. Toda la vida del profeta será una continua invitación a buscar la amistad con Dios. Para ello, hará una fuerte llamada a la conversión de su pueblo, a una vida de santidad, a renunciar a toda búsqueda afanosa de los bienes materiales y a buscar la justicia social. En medio de una esperanza mesiánica y liberadora, como ya hemos escuchado, el profeta también invitará y dirá a su pueblo que es preciso renovar la fidelidad a Dios, que es necesario volver el rostro a Yahvé para que Él siempre esté en medio de su pueblo. Y el profeta exhortará de esta manera, tal como encontramos en el capítulo 59 de su libro: el ayuno que yo quiero es este, que sueltes las cadenas injustas, que desates las correas del yugo, que dejes libre a los oprimidos, que acabes con todas las opresiones, que compartas tu pan con el hambriento, que hospedes a los pobres sin techo, que proporciones ropas al desnudo y que no te desentiendas de tus semejantes. Entonces brillará tu luz como la aurora. Tus heridas serán enseguida sanadas. Tu recto proceder caminará ante ti y te seguirá la gloria del Señor. Entonces invocarás al Señor y Él te responderá. Pedirás auxilio y te dirá: aquí estoy.
si alejas de ti toda opresión, si dejas de acusar con el dedo y de levantar calumnias, si repartes tu pan al hambriento y sacias al que desfallece, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu obscuridad se convertirá en mediodía. El Señor te guiará siempre, te saciará en el desierto y te fortalecerá. Serás como un huerto regado, como un manantial inagotable. Reconstruirás viejas ruinas, edificarás sobre antiguos cimientos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de viviendas en ruinas. Con estos y muchos mensajes, a lo largo de toda su vida, el profeta Isaías pasó entre su pueblo predicando el mensaje del Señor y haciendo el bien. Fue un hombre que asumió su responsabilidad con gran iniciativa. Fue un hombre obediente y fiel a la llamada del Señor, de condición humilde, de corazón humilde y sencillo. Un profeta valiente que anuncia la palabra del Señor a todos los pueblos. Un hombre que sabe alimentar la esperanza de su pueblo. Un hombre de fe que impulsó y animó y llenó de confianza a los suyos. El profeta Isaías, un líder que dirige y acompaña a su pueblo. Isaías, un profeta que invita continuamente a su pueblo y le insiste en que deben buscar al Señor mientras Él se deja encontrar. Invóquenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino, que el criminal abandone sus planes. El Señor se apiadará de él, si se convierte, si regresa a nuestro Dios, que es rico en perdón, porque mis planes no son sus planes, ni sus caminos son mis caminos, oráculo del Señor. Tan lejos como está el cielo de la tierra, asimismo mis caminos de ustedes y mis planes de sus planes. Como la lluvia y la nieve caen del cielo y solo regresan allí después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo. El Señor se sirvió del profeta Isaías, un hombre fiel, un hombre que supo prestar su voz, sus labios y su boca, que ya han quedado purificadas por aquella brasa que el ángel le colocó. Y es por eso que es un instrumento dócil en las manos del Señor, para que pueda seguir anunciando a su pueblo la palabra que salva, la palabra de vida, que es sembrada en el corazón de los hombres, para que anhelen estar siempre en la presencia del Señor. Y el profeta les dice este mensaje: antes de que me llamen, yo les responderé. Antes que terminen de hablar, yo les habré escuchado. Pastarán juntos el lobo y el cordero. El león comerá paja, el buey y la serpiente se alimentarán de polvo. No habrá quien haga el mal ni daño en todo mi monte santo, dice el Señor. Y el profeta Isaías los llevó a confiar y a poner su esperanza en Dios, nuestra fortaleza y la esperanza de todo su pueblo. ¿Es que no lo sabes? ¿Es que nunca lo has oído? Que el Señor es un Dios eterno,
y ha creado toda la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es inescrutable. Fortalece al cansado y da energías al débil. Los jóvenes se cansan y se fatigan. Los muchachos tropiezan y sucumben. Pero los que confían en el Señor, Él les renovará el vigor. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Volarán con alas como de águila. Amigo, amiga, te invitamos a hacer buen uso de la audiocolección La Palabra, no reproduciendo esta grabación sin su correspondiente autorización. Muchas gracias.